Gloria a Dios. Les invito a que abran sus Biblias, Mateo capítulo 6. Ahora leeremos algunos versículos ahí, Mateo capítulo 6. Quiero decirles también que, bueno, en el día de ayer nuestro hermano José Luis y Maite llamaron dando saludos para toda la congregación. Y bueno, se los transmito, saludos de parte de ellos, de José Luis y de Maite. Y nosotros también aprovechamos el momento pues para enviarle, porque seguro que verá esta grabación, que el Señor pues los bendiga grandemente a ellos. Amén. ¿Están medio dormidos hoy, hermano? ¿También? ¿Se encuentran bien? Bien, gloria al Señor. Mateo capítulo 6, quiero terminar en esta mañana la serie que semanas atrás había comenzado acerca de la oración. Y dice el versículo del 9 al 13, ya usted lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Nunca está de más leer la palabra del Señor. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre, ¿qué? Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, aquellos que han trabajado con herramientas del tipo que sea, saben que para sacarle el mayor máximo o el máximo rendimiento a esa herramienta hay dos cosas importantes. Primeramente, debemos saber para qué sirve una herramienta determinada, ¿vale? ¿Cuál es la utilidad que tiene? ¿Qué podemos hacer con esa herramienta? Y la segunda cosa es que uno debe saber cómo utilizarla, cómo manejo esa herramienta. ¿Para qué? Para sacarle justamente el rendimiento que necesito. Igualmente, como decía semanas atrás, para orar de una forma correcta debemos conocer el propósito de la oración. ¿Por qué oramos? Oramos porque nos dicen que hay que hacerlo, porque no nos queda otro remedio, porque se supone que debo orar, lo hacemos así, o realmente conocemos los propósitos. Conocer el propósito de la oración, y ustedes recordarán que lo mencionábamos, nos va a ayudar a ser eficaces en la oración y a orar de una manera correcta, como dice la palabra. Y si usted recuerda, mencionábamos tres propósitos principales. Hoy termino con esta serie nombrando algunos más. ¿Cuál es el propósito de la oración? Evidentemente hay mucho más de lo que yo voy a mencionar. Y tiene que ver con esa relación personal entre Dios y usted cuando está orando. Hay cosas que Dios le enseñará de manera personal a usted en esa relación que tiene con Él. Pero déjeme mencionar algunas cosas que nosotros aprendemos de este modelo de oración que Jesús nos enseñó. Es el modelo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Y una de las cosas, usted recordará, es que la oración tiene como propósito construir una relación con Dios. Por eso nos dirigimos a Él, Padre Nuestro. Y ustedes saben, hermanos, que una relación con alguien no es el fruto de la casualidad o de la coincidencia. Usted primeramente, para tener una relación con alguien, tiene que conocer a ese alguien, ¿cierto? Y cuando conoce a ese alguien, usted tiene que pasar tiempo, tiene que haber continuidad, tiene que haber un acercamiento frecuente con esa persona. Usted va a compartir, van a conversar, hasta que llega un punto donde se va consolidando. Se consolida el que una relación de amistad con esa persona. En este concepto hay que traerlo al plano espiritual con respecto a Dios. Usted quiere una relación con Dios, porque pareciera que dentro del ámbito cristiano siempre hablamos de esto. Hay que tener una relación con Dios, pero ¿la tienes, hermano? ¿Tienes esa relación con Dios? Entendiendo que primeramente hay que conocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Padre. ¿Y luego qué? Luego tiene que haber una continuidad, tiene que haber un acercamiento frecuente con Él. Y entonces vamos a consolidar y a tener esa amistad profunda con el Señor. ¿Qué tipo de relación tengo con Dios? La Biblia nos enseña en esta oración esa relación de padre a hijo. Y en esta relación Dios manifiesta y asume las funciones propias de un padre. ¿Qué es lo que hace un padre hacia su hijo? Lo cuida, lo protege, suple sus necesidades, lo disciplina, lo corrige, enseña y tantas otras cosas. Bien, Dios asume esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él.
porque le hemos entregado nuestra vida y en calidad de hijo nos relacionamos con Él. Eso es lo que nos enseña la palabra, hermano. ¿Y saben qué? Es una relación que durará, ¿cuánto tiempo? Toda la eternidad, justamente para siempre. La segunda propósito que había mencionado, lo digo solamente a modo de recordar, es que el propósito de la oración, entre otras cosas, es un medio por el cual nosotros le expresamos a Dios nuestra exaltación, nuestra adoración y le mostramos nuestro amor a Él. Usted habrá leído estas expresiones: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y al final de la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Todas estas expresiones nos hablan de algo, de la exaltación a Dios, de su grandeza, de proclamar su santidad. Y cuando nosotros nos acercamos a Él en esa oración y comenzamos a adorarle, a expresar justamente su grandeza, estamos haciendo algo. ¿El qué? Estamos reconociendo, concienciándonos de a quién nos dirigimos. No estamos hablando con cualquiera, no estamos hablando con cualquier personaje, hermano. O como he dicho en otras oportunidades, no estamos lanzando palabras al aire a ver si alguien las escucha. Cuando exaltamos, cuando bendecimos el nombre de Dios, nos concienciamos, nos damos cuenta, reconocemos: yo me estoy dirigiendo al Creador, al Dios Todopoderoso. Nuestra exaltación o la exaltación que le damos a Dios, hermano, lo hacemos a través de la oración. La oración se convierte en una vía, en un canal por medio del cual usted adora a Dios. No es simplemente pedir, porque a veces actuamos de esta manera. Pensamos que orar es simplemente pedir algo, pero es más que eso, hermano. Recuerde, construyes una relación con Dios y es la forma o es una vía que Dios nos da para expresar su grandeza, adorarle y hablarle acerca del amor que sentimos por Él. Y la tercera cosa que había comentado es que a través de la oración o el propósito que tiene es atraer el reino de Dios a nuestra vida y colaborar en la extensión del reino de Dios. Por eso la oración dice: venga tu reino, ¿cierto? Venga tu reino. Cuando oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que en cada una de nuestras situaciones particulares de la vida, sea las que fuere, estamos pidiendo que Él esté gobernando, dirigiéndonos, manifestando así su poder en medio nuestro, que Él esté obrando en nuestra vida. Por eso debemos orar que el reino de Dios venga, no solamente a nuestra vida, a nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros nos movamos, hermano, debemos pedir: Señor, venga tu reino. ¿Por qué? Se me ocurrió ahora, no, lo dice la Biblia, hermano. Cristo nos enseña de esta manera. Hasta ahí habíamos hablado semanas atrás. Hoy quiero ampliar esto y mencionarle un par de aspectos más. Uno de los propósitos de la oración también es buscar la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra: hágase tu voluntad. La oración, así como es un medio que Dios nos da para expresar nuestra adoración y nuestro amor hacia Él, también es un medio por el cual nosotros podemos conocer la voluntad, el propósito de Dios, el deseo de Dios para nuestra vida. Y yo sé que ahora mismo usted está pensando: bueno, pero eso no se consigue a través de la Biblia. No, no es a través de la Biblia que Dios revela su voluntad. Por supuesto que sí, hermano, pero hay aspectos que tienen que ver de manera personal con tu vida. Hay aspectos que tienen que ver con tu familia, con tu carácter, con tus decisiones personales, con tus circunstancias particulares, que nada tiene que ver con la vida de otras personas, sino solamente con tu vida. Bien, a través de la oración, Dios nos ayuda a conocer su voluntad para esos aspectos de nuestra vida que tienen que ver solamente contigo y no con la vida de otra persona. En términos generales, nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios cuando estudiamos la palabra, cuando mira la Biblia, dice que esta es la voluntad de Dios. Pero ese aspecto personal, esa decisión que tú tienes que tomar, ese asunto que hay en tu vida y que solamente tú y Dios conoce, tú tienes la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo lo haces? A través de la oración. A través de esa relación personal que tú tienes con tu Padre Celestial. Así como nosotros, los que tienen varios hijos, nuestros hijos los tratamos de la misma manera, son nuestros hijos y le decimos: esto hay que hacerlo de esta manera u otra. Pero saben, a veces nuestros hijos, aún siendo hijos de un mismo padre, de una misma madre, cada uno tiene sus características y usted tiene que tratar con él de una forma diferente y tal vez con la del otro. ¿Por qué? Porque son diferentes.
De la misma manera, hermanos, cuando nos acercamos a Dios sabemos que hay una voluntad generalizada a través de su palabra, pero hay aspectos de tu vida que no tienen nada que ver con la mía. O viceversa, hay aspectos de mi vida que nada tienen que ver contigo y Dios quiere mostrar su voluntad para ti y para mí. Y eso lo hacemos, hermano, o buscamos su voluntad a través de la oración. Pero, ¿qué queremos decir cuando oramos, hágase tu voluntad? Bien, cuando oramos de esta manera estamos manifestándole a Dios que el deseo o el propósito de Dios se cumpla y prevalezca por encima de mis propios deseos personales. Por eso decimos, hágase tu voluntad. Y no siempre esto es fácil, hermano, porque nuestra tendencia humana es hacer lo que queremos hacer, que Dios haga lo que yo quiero hacer o me bendiga de la manera que yo quiero que me bendiga. Pero cuando buscamos su voluntad, cuando le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad, tenemos que ser conscientes de esto. Estamos diciendo al Señor que prevalezca tu voluntad antes que la mía, que se cumpla en mi vida lo que tú quieres y no tanto lo que yo quiero. Cuando oramos de esta manera, hermanos, estamos orando de una manera o de una forma inteligente. Porque se puede orar de una manera incorrecta, de una manera equivocada, pero cuando tú y yo le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, estamos haciendo u orando de una forma inteligente. ¿Por qué? Sencillamente porque la voluntad de Dios es perfecta, hermano. Y por eso le pedimos o le decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Ser consciente de que la voluntad de Dios es perfecta nos impulsa a orar de esa manera. La voluntad de Dios está basada en su omnisciencia. ¿Qué significa eso? Él lo sabe todo. Dios lo conoce todo. La voluntad de Dios está basada en su bondad. Él es bueno siempre, no a ratos ni de vez en cuando, sino es bueno siempre, está basada en su amor. Todo eso significa que lo mejor que nos puede pasar en esta vida, hermano, es lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Tú puedes tener un ideal de cómo te gustaría que fuese tu vida, pero tal vez ese ideal que tú crees tener no es correcto. ¿Por qué? Porque yo no soy omnisciente, yo no sé qué es lo mejor. Aunque yo me lo crea, yo no sé qué es lo mejor que me puede pasar en la vida. El único que sabe qué es lo mejor es Dios. Por lo tanto, oramos, hágase tu voluntad, Señor, porque tu voluntad, el propósito que tú tienes para mi vida es lo mejor que me puede pasar. Por otro lado, hermanos, cuando oramos al Señor y le decimos, hágase tu voluntad, estamos reconociendo su autoridad sobre nosotros. Le estamos diciendo, Señor, tú eres el Dios, el Señor, el Todopoderoso, el que tiene el control sobre nuestras vidas. De hecho, la voluntad de Dios está vinculada a su gobierno en nuestra vida. Si usted mira en el capítulo 7, si tiene su Biblia abierta, en Mateo capítulo 7, verso 21, dice la palabra de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará entonces? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Vincula la voluntad de Dios con su señorío en nuestra vida. Él es Señor ¿cuándo? Cuando obedecemos. Él es Señor de nuestra vida cuando hacemos su voluntad. Y hacer esa voluntad revela nuestra verdadera unidad con Él, que realmente estamos unidos al Señor. En el capítulo 12 de Mateo, podemos leer también en el versículo número 50, Mateo capítulo 12, verso 50, dice la palabra, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Se dan cuenta, hermano? Hacer su voluntad revela nuestra unidad que tenemos con el Señor. Y Él es el perfecto ejemplo. Si usted necesita un referente, Él es el ejemplo perfecto de aquel cuya vida y ministerio estaba centrado siempre en hacer la voluntad del Padre. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió, dando a entender mi prioridad, mi necesidad más importante, por decirlo de alguna forma, es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora, ¿cómo funciona esto de manera práctica en nuestra vida? ¿Cómo funciona esto de hágase tu voluntad? Cuando en esa relación que nosotros construimos con Dios por medio de la oración y por medio de su palabra también, esto funciona cuando nosotros en nuestro día a día, ¿qué pasa en nuestro día a día? En nuestro día a día hacemos muchas cosas, tomamos decisiones,
nos relacionamos con otras personas, con aquellos que son nuestras amistades, hacemos tantas cosas. Cuando en nuestro día a día nosotros buscamos la voluntad, el deseo, el propósito de Dios para nuestra vida, entonces estamos de manera práctica buscando o haciendo la voluntad de Dios. Cuando, vuelvo a repetir, en nuestro día a día nosotros buscamos su voluntad para poder hacerla. Y cabe la posibilidad de que mis oraciones, es una pregunta, cabe la posibilidad de que mis oraciones yo no sepa discernir la voz de Dios o tal vez confunda su voz con mis propios deseos. Puede pasar, hermano. Puede pasar que yo desee algo de tal manera que voy a buscar a la voluntad de Dios y realmente lo que estoy tratando es de convencer a Dios para que me bendiga lo que yo quiero hacer. Y puede pasar que es tanto el empeño que tengo en algo que yo confunda la voz de Dios o que no la escuche con claridad. Evidentemente puede pasar. Entonces, ¿qué hago? Mire, como soy consciente de que eso puede pasar, debo orar como Jesús lo hizo. La Biblia dice en Lucas 22, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Debemos tener presente, algunas personas dicen, no, eso es falta de fe. No, eso no es falta de fe, hermano. Eso es que somos conscientes de que podemos orar de una manera equivocada y queremos hacer realmente la voluntad de Dios. Entonces, cuando venimos ante Él y decimos, Señor, mira esta situación o necesito esto, Señor, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad sobre nuestra vida. Estamos aceptando el señorío de Cristo en nuestra vida de esta manera. ¿Cómo saber cuando alguien realmente quiere hacer la voluntad de Dios? Cuando esa persona se acerca a Dios, le busca y está dispuesto a hacer lo que Él quiere que haga. Esa es la manera, porque cualquiera de nosotros, yo incluido, hermano, podemos decir, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo lo voy a demostrar y usted también, cuando realmente en cada situación de nuestra vida nos vamos a acercar a Dios y le vamos a preguntar y le vamos a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Ahora, cuando nosotros tenemos la costumbre de actuar de manera impulsiva, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sin consultar con Dios, realmente estamos manifestando que no nos interesa su voluntad. Aunque luego vengamos a la iglesia y cantemos y oremos y toda esta serie de cosas, sabemos que queremos hacer la voluntad de Dios cuando la buscamos y cuando estamos dispuestos a obedecer esa voluntad. Amén, hermanos. ¿Están ahí todavía? Gloria a Dios. Otro de los propósitos de la oración, hermanos, es reconocer nuestra dependencia de Dios y que nuestros recursos provienen de Dios. Por eso la oración dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que todo lo que tú tienes y de lo que hoy puedes disfrutar, como puede ser tu salud, tu economía, tus habilidades, tus bienes materiales, ¿crees que todo eso ha sido fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu capacidad o de tu inteligencia? Porque es muy común escuchar entre las personas y a veces entre nosotros los creyentes, yo he trabajado muy duro, me he esforzado, todo lo que tengo ha sido gracias a mi esfuerzo y el sacrificio de tantos años. Mire, permítame decirle que cualquier bendición de la que nosotros podamos disfrutar se debe a la gracia y al favor de Dios. Amén. La Biblia dice en el libro de Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, permítame leerle este versículo, Santiago 1:17 en esta versión, dice de la siguiente manera, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Todo lo que tú tienes, amén, todo de lo que tú estás disfrutando, llámese salud, llámese economía, llámese capacidad, talento, lo que sea, no es porque tú eres muy inteligente, no es porque has tomado las mejores decisiones, no, es la gracia, es el favor, es la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Y a través de esta oración donde Jesús nos está enseñando orar al Padre para pedirle por el pan nuestro de cada día, a través de esta oración Jesús nos enseñó y nos enseña hoy, más allá de que podamos pedir para nuestras propias necesidades, que lo podemos hacer, hermano. Usted puede pedir por sus necesidades. La Biblia nos invita a ello. Pero más allá de eso está el hecho de que el Señor nos está enseñando que nuestro sustento físico y espiritual proviene de Dios.
no de nosotros mismos. A través de esta oración Él nos enseña eso, que nuestro sustento físico, espiritual, proviene de Dios y que podemos acercarnos a Él con la confianza que un hijo se acerca a su padre a pedirle algo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. La expresión de cada día o el pan nuestro de cada día también tiene una connotación de dependencia constante de Dios. Ser consciente de que todo lo que yo necesito me hace falta, depende de Él. Y puedo acercarme cada momento, en cada circunstancia, en cada día, delante del Señor. Él nos provee las fuerzas, hermano, para seguir adelante. Dios nos provee las oportunidades en nuestra vida. ¿Cuántas veces has oído, oye, es que me salió una oportunidad para esto, para lo otro? ¿Quién crees que te provee esa oportunidad? Esa oportunidad viene de parte de Dios. Dios nos provee los recursos, Dios nos provee las capacidades, Dios nos provee que determinadas puertas se abran y que otras se cierren también. ¿Para qué? Para conducirnos de tal manera que sus propósitos se cumplan en nuestra vida. Porque a veces pensamos también que, bueno, Dios va a abrir puertas, cierto, hermano, pero también las cierra. También cierra puertas, también nos dice que no en determinados momentos. ¿Y qué está haciendo a través de eso? ¿Fastidiándome la vida? ¿Haciéndome pasar un mal rato? No, está reconduciendo mi vida, me está encaminando hacia el propósito que Él tiene para mi vida. Por lo tanto, la oración, vuelvo a repetir y perdonen que sea pesado, es algo más que pedir. Es reconocer nuestra dependencia de Dios y que nuestros recursos provienen de Él. Otro de los propósitos de la oración es que nos recuerda la necesidad de mantenernos en orden, vivir en orden delante de Dios. La expresión perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Al pedir perdón por nuestros pecados, hermano, nos recuerda esta oración que Dios es santo y que Él es el único que tiene poder para perdonar pecados y limpiar de toda maldad. Por eso nos acercamos a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados. Solo Él tiene poder para perdonar pecados. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1 y verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ahí está. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Pero la pregunta que hago es, ¿por qué es tan importante este aspecto en la oración que Jesús lo mencionó? Bueno, es importante, ¿saben por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios y el pecado nos aleja también de la comunión con los hermanos. Por eso es importante. El pecado nos aleja de Dios. Por eso Dios dice que debemos perdonar, no solamente que nuestros pecados sean perdonados, sino perdonar también a otro, porque ese pecado nos va a alejar de Él. El pecado estorba, interrumpe nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios santo de la Biblia se relaciona con un pueblo santo. Eso es lo que nos enseña la palabra. El Dios santo de la Biblia se relaciona con un pueblo santo. La expresión que nos dice Mateo capítulo 6, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, significa algo. Significa que para yo estar en paz con Dios, debo también estar en paz con aquellas personas que nos ofenden o que tal vez nos aborrecen, hermano. Tú no puedes estar en paz con Dios si estás albergando odio, rencor y amargura hacia otras personas. Es algo incompatible. Por eso el Señor enseñó a través de esta oración, no solamente perdona nuestros pecados, sino también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La expresión deudores hace referencia a aquellas personas que te han despreciado. Aquellas personas que tal vez en un momento te han hecho daño, te han aborrecido, te desacreditan, que te han ofendido o que quieren mal para tu vida. Generalmente, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos pasa esto, hermano? Oh, gracias por haberme ofendido. ¿Reaccionamos de esa manera? ¿Verdad que no? Nos sentimos molestos, nos ofendemos. Cualquiera de nosotros es una reacción humana, nos enojamos, a veces nos enfadamos también. Incluso llegado a un extremo, llegamos a responder de la misma manera que esa persona. Me dijo esto, pues ahora yo le voy a decir lo otro. Dios nos llama a perdonar
para poder tener una relación con Él. No es que no se merece, es que tuvo la culpa. Eso es otro tema. La Biblia nos llama a perdonar. ¿Significa eso que esas personas ya no me van a molestar? No. ¿Significa eso si yo perdono que esas personas van a cambiar? Probablemente no cambiarán, hermano, pero cambiará tu actitud hacia ellos. Eso es lo importante. Cambiará tu actitud hacia ellos. Y si no perdonamos, hermano, nuestra relación con Dios queda interrumpida. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por lo tanto, debemos entender que a través de esta oración, Cristo nos recuerda que el propósito, hermanos, es mantenernos en orden delante de Él. Un propósito más de lo que representa la oración. La oración nos protege de ser arrastrados por el pecado. La Biblia dice en la oración del Padre Nuestro, no nos metas en ¿qué? En tentación, dice la Escritura. Y debo aclarar algo, hermano. Debo aclarar primeramente que Dios no mete a nadie en tentación, ¿vale? La Biblia deja claro esta verdad. En el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 13 dice, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no puede tentar a nadie. ¿Por qué? Porque Él es perfecto en santidad. Porque su naturaleza y su carácter es totalmente santa, Él es totalmente bondadoso, Él es totalmente amor. Entonces sería contrario a su propia naturaleza que Él nos incitara a hacer algo que está mal, a hacer algo que es pecado. Dios no puede tentar a nadie. Entonces, ¿qué significa esta expresión? No nos metas en tentación. Miren, forma parte de esa súplica, de esa oración, para que Dios nos ayude a no ceder, a no caer en la tentación que el maligno traerá a nuestra vida. Porque la Biblia habla del maligno como el tentador, ¿cierto o no? Eso lo dice la palabra. Es el maligno el que tienta. Él nos seduce a través de nuestra concupiscencia, de nuestros malos deseos, dice el libro de Santiago, para que nosotros pequemos, para que ofendamos a Dios y Él es el que nos tienta. Entonces oramos para que el Señor nos ayude a no ceder a esa tentación, a no caer en ese pecado. Pero ¿cómo nos ayuda Dios? En medio de la tentación, número uno, Dios no permite que la tentación sea tan fuerte que nosotros no podamos soportarla. Eso es lo que nos enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dios no permite que la tentación sea tan fuerte que no podamos hacerle frente. Número dos, Dios proveerá una salida para que nosotros podamos afrontar esa situación. Lo dice el mismo pasaje en 1 Corintios 10, 13. Y por otro lado, Dios nos da los medios para luchar en la tentación. ¿Y qué medio es ese? La oración. Hermanos, entre otros, la oración. También nos da el medio de su palabra. ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por 40 días? ¿Qué estaba haciendo allí? Pasando unas vacaciones, dando una vuelta, observando el desierto y los animales o la fiera del desierto. Dice la palabra que él estaba orando y ayunando. Y cuando el enemigo vino a tentarlo, lo utilizó también en medio de esa oración, en medio de esa búsqueda de Dios, utilizó la palabra. Satanás la utilizó también. Oye, escrito está, pero él respondía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Por medio de la oración, hermano, nosotros podemos enfrentar la tentación. Mire, no hace falta que busque la cita, se la menciono por si alguien le está apuntando. Mateo capítulo 26, verso 41. Marcos capítulo 14, verso 38. Lucas capítulo 22, verso 40. Lucas capítulo 22, verso 46. ¿Saben? Hay una expresión que se repite en estos versículos. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. ¿Se dan cuenta cómo la oración es un elemento importante que nos ayuda para no ser arrastrados por el pecado? Mantener una relación con Dios por medio de la oración no evita la tentación, hermano, pero nos ayuda y nos da la fortaleza para vencerla en medio de esa situación. Por eso, uno de los propósitos que tiene la oración en tu vida es eso, protegerte para no ser arrastrados por el pecado. Si no oramos,
Si no buscamos esa relación y comunión con Dios, nos convertimos en víctimas fáciles para que el enemigo nos zarandee, hermano. Pero al agarrarnos a Dios por medio de la oración, su fuerza viene sobre nuestra vida y Él nos da la fortaleza, la capacidad para hacer frente a esa situación pecaminosa y no caer en ella o no ser arrastrados por ella. Y por último, hermanos, otro de los propósitos que tiene la oración es mantenernos firmes ante el enemigo. Dice esta oración, líbranos del mal, enseña la palabra. ¿Saben? Yo sé que lo saben, pero simplemente déjenme recordárselo. El apóstol Pablo, hablando en el libro de Efesios, dice que nosotros tenemos o estamos en una lucha espiritual. ¿Cierto o no? Es una lucha con el mundo espiritual, contra huestes espirituales de maldad. Eso lo dice la palabra. Algunos dicen, bueno, yo eso no estoy seguro. Da igual si tú no estás seguro. La Biblia dice que eso es así. Hay personas aún en el ámbito cristiano que piensan que eso no es de tal manera. Déjeme decirle, eso es una realidad. Y probablemente usted lo ha experimentado. Probablemente usted ha sentido un ataque del enemigo en más de una ocasión. Probablemente el enemigo se ha levantado en contra de su vida para detener su avance y su crecimiento. Y hay una lucha espiritual ahí. La Biblia revela que tenemos un enemigo. Ese enemigo se llama diablo, se llama acusador, se llama adversario, tentador, ladrón, mentiroso y muchos otros nombres que la Biblia le da o menciona de él. Cada uno de esos nombres que la Biblia menciona acerca del enemigo revela su forma de actuar contra nosotros. Él nos miente, trata de confundirnos. ¿Por qué? Porque él es mentiroso. Él nos acusa constantemente. Y así sucesivamente, cada uno de esos nombres revela una manera que Él tiene de atacarnos. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo luchar con semejante enemigo? Porque Él es un enemigo poderoso. No es todopoderoso, ese es solamente Dios, amén. Pero Él es un enemigo poderoso. ¿Cómo puedo luchar yo con semejante enemigo y vencerle? Uno de los medios que Dios nos ha dado es la oración. Me gustaría que abrieran sus Biblias si son tan amables, y estoy terminando. Libro de Efesios capítulo 6. Libro de Efesios capítulo 6 del versículo 11 al 18. No se preocupe, si no lo encuentra yo lo voy a leer. Efesios capítulo 6, verso 11 al 18. Dice la palabra de esta manera. Vamos a leer desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, es una realidad, ¿cierto? Lo está diciendo la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, siendo conscientes de que hay esa lucha, mira lo que dice la palabra, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos toda la armadura. ¿Vale? Ya estamos vestidos con la armadura, Señor. Tú nos has preparado. ¿Y ahora qué? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toda esa armadura espiritual, todo lo que Dios nos ha provisto para luchar contra estas huestes espirituales de maldad, lo hacemos a través de la oración, con toda esa armadura que Dios nos ha dado. ¿Te das cuenta, hermano? ¿O nos damos cuenta, yo también incluido? La oración tiene un propósito, más allá de lo que uno puede imaginar incluso. Y concluyo en esta mañana diciendo que como te habrás percatado, orar es algo más que hacer una petición determinada en un momento puntual en nuestra vida. Orar tiene el propósito edificante, tiene un propósito edificante en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, más allá de lo que nosotros podamos imaginar.
En esa relación entre tu Padre espiritual, tu Padre Dios y tú, hay mucho que Dios nos quiere enseñar. Hay mucho que Dios nos quiere dar a entender. Hay mucho que Dios nos quiere mostrar en nuestra vida, corregir en nuestra vida, restaurar en nuestra vida, y es por medio de la oración. En esa relación con Él, cuando usted tiene su hijo es pequeño, depende de usted, usted va encaminando la vida de su hijo. Usted le dice, esto no se puede, esto sí se puede. Cuando su hijo tiene una duda, una pregunta acerca de las cosas de la vida, como norma general se acerca a usted a preguntarle, oye papá, mamá, esto, lo otro, ¿y usted qué? Usted no camina, usted le enseña, lo prepara a afrontar la vida en cada circunstancia. Traiga esto al plano espiritual, hermano. En esa relación con Dios, Dios nos enseña. Dios nos abre el entendimiento, Dios nos dice cómo debemos caminar, qué debemos o no debemos hacer, hermano. Pero necesitamos cultivar esa relación con Dios. Y eso se hace a través de la oración. Orar nos conecta con Dios en cualquier momento del día. No importa la hora que es, usted sabe que hay determinados lugares donde usted no puede llamar por teléfono porque ahí no va a haber nadie, ¿cierto? Dice, bueno, mañana por la mañana llamaré a tal sitio porque ahora no hay nadie. Con Dios no pasa eso. Da igual la hora, da igual el día, da igual el momento, da igual la circunstancia que tú y yo estemos viviendo. Usted puede dirigirse a Dios, que su Padre Celestial tiene su oído atento al clamor de sus hijos y Él va a intervenir en la medida que usted lo deje. Por lo tanto, y a modo de resumen, simplemente digo esto. El propósito o los propósitos, entre otros, que tiene la oración es construir una relación con Dios. Dios te da un medio para exaltarle y mostrar tu amor hacia Él. Número 3, atraemos el reino de Dios hacia nuestra vida. Colaboramos en la extensión del reino a través de la oración. Número 4, su voluntad es revelada en la oración. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Pregunto, hermano, ¿quieres conocerla realmente? Si la quieres conocer, tú vas a orar. Si no oras, es porque no quieres conocerla. Da igual lo que digamos ahora, hermano. Nuestro recurso está en Él. De Él proviene nuestra provisión. Número 6, Dios nos mantiene en orden delante de Él. O el propósito de la oración es mantenernos en ese orden delante de Él. Número 7, nos protege de ser arrastrados por el pecado. Y número 8, nos mantiene firmes ante el enemigo. Todo esto nos enseña cuán importante es orar. Así que le invito, mi querido hermano y hermana, en esta hora, que cada uno de nosotros seamos lo suficientemente inteligentes para buscar a Dios. Busque a Dios. Él es la fuente de cualquier bendición, hermano. Búsquelo a través de la oración. No es que yo no sé orar, usted acérquese a Él. ¿Cree usted que un padre, que un hijo va a ser, no, es que yo no sé hablar contigo, papá, yo no sé hablar contigo, mamá? Es absurdo, ¿cierto o no? Porque el niño, independientemente de la edad, se va a hacer notar o a su manera va a hacerse entender ante su padre y su padre lo va a entender perfectamente. Aún nosotros no abrimos nuestros labios y Dios sabe lo que queremos manifestarle. La Biblia lo enseña de esa manera. Aún a veces lo único que nos salen son lágrimas y Dios conoce el lenguaje de las lágrimas porque Dios sabe lo que hay en el corazón. O sea que no tenemos excusa ni argumento para no acercarnos a Él. Es más, Él dice, ven con confianza. No te voy a rechazar. El que a mí viene yo no lo echo fuera, dice la Escritura. Te voy a aceptar, te voy a recibir. Ven hacia mí, dice el Señor. Habla conmigo, cuéntame, dime cómo te sientes. Eso es lo que Dios busca y así nosotros vamos a cultivar